Que el Señor les bendiga. Le habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles nuevamente en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir que si son tan amables como siempre abran sus Biblias en el libro de Santiago, la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 6. El título del mensaje de hoy es La duda te roba. Dice así la palabra de nuestro Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hace un tiempo atrás, en la televisión, en el noticiero, estaban dando la noticia de que unos balseros cubanos salieron de la isla huyendo de Cuba en una rústica balsa y estuvieron varios días en el mar y el viento iba soplando y había quizás mucha brisa, pero la brisa cambió, el viento cambió y comenzaron entonces a regresar, el viento los comenzó a regresar a la orilla de las costas cubanas. Y así es lo que dice Santiago. Santiago nos dice que él compara al hombre que duda como una persona que está a merced del viento. Estas personas salieron huyendo de Cuba, sin embargo el viento cambió y en vez de llevarlo a donde ellos querían llegar, los volvió a regresar a las costas cubanas. Hay veces que la fe de nosotros va de esta misma manera. En un momento creemos, cuando oímos un mensaje de fe o cuando leemos promesas en la Biblia, nuestro corazón se llena de fe, de esperanza, nuestro corazón está anclado creyendo las promesas del Señor, pero en cuanto el viento cambia, en cuanto el viento sopla y comenzamos a mirar las circunstancias que nos rodean, entonces nuestra fe se va al piso, nuestra fe colapsa, nuestra fe se derrumba, porque empezamos a ver las cosas que están a nuestro alrededor y esas cosas, esas circunstancias nos hacen llegar a la orilla de la perplejidad, a la orilla de la incertidumbre, a la orilla de la vacilación, a la orilla de la frustración y la duda. Por ejemplo, si usted tiene un familiar que no es cristiano y usted ha leído en la palabra esa promesa maravillosa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cuando usted oye esa promesa, usted se apropia de ella y comienza a decir, sí, se va a salvar, yo sé que el Señor lo va a salvar, yo sé que va a ser un hijo de Dios, va a creer en el Señor, va a cambiar de vida, su vida va a ser diferente porque se va a convertir y todas las cosas viejas van a quedar atrás. Sin embargo, cuando usted empieza a oír a este familiar renegar, comienza a oír a este familiar hablar contrario a lo que usted está esperando, hacer cosas contrarias a lo que usted está esperando, comienza a tener una conducta muy reprobada, una conducta completamente contraria a lo que la Biblia enseña, inmediatamente en su mente hay un colapso, en su mente comienza a ver que esta persona no va a ser nunca salva, que esta persona nunca va a cambiar, que esta persona no tiene remedio, que esta persona no hay quien la transforme y su fe, la fe que usted había puesto en la promesa, comienza a bajar, comienza a claudicar y usted comienza a olvidarse de la promesa que usted había leído. Según el diccionario Vine, nos dice que la palabra duda viene de la palabra griega aporeo. Significa literalmente estar sin camino, estar sin recursos, en apuros, perplejos, en duda, sin saber qué hacer y confundido. Y este es el retrato de muchos creyentes que dudan, que no saben qué hacer porque no creen realmente, no tienen una fe sólida, no tienen una fe firme, no tienen una fe anclada en las promesas del Señor, sino que su fe vacila según las circunstancias que los rodeen. El diccionario de la lengua española nos dice que dudar significa suspensión o indeterminación del ánimo entre juicios o decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. La duda es contraria a la fe. La duda
es completamente diferente a la fe. La duda es un camino contrario a lo que es la fe. La fe es una palabra relacionada con creer. Estos dos conceptos no pueden separarse. Cuando usted cree, usted tiene fe. Si usted no cree, usted no tiene fe. Si usted cree en alguien, en alguna persona, una amistad, un familiar, usted tiene fe en él. Y usted confía completamente en esta persona, que no lo va a decepcionar porque usted cree en él. Usted ha creído en él porque lo conoce, porque sabe que es una persona recta y es una persona que no tiene doblez. Y usted cree en esa persona. De la misma forma, si tenemos fe en Dios, usted cree en Dios. No duda, sino cree que Él no le va a fallar. ¿Por qué? Porque usted lo conoce. Usted sabe que Él es fiel a su palabra. La duda ofende a Dios. En contraste, la fe lo honra. En Hebreos 11:6 leemos lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abiertamente la Biblia aquí nos dice que sin fe no podemos acercarnos al trono de la gracia. No podemos ir allí a buscar el pronto auxilio, el socorro en nuestras aflicciones. Sin fe no podemos acercarnos a Dios. Sin fe no agradamos al Señor. Necesitamos creer que Él es Dios grande, que existe, que es nuestro Padre, que nos oye y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la palabra galardonador? Muchos podrán estar diciendo. Significa condecorar, distinguir, coronar, premiar, retribuir, remunerar. Entonces la frase de Hebreos 11:6 que dice y que es galardonador a los que lo buscan, realmente está diciendo que Dios es buen remunerador, que sabe recompensar con cosas buenas a los que le buscan con fe. Es decir, que cuando usted se acerca a Dios y cree que Él es Dios grande, poderoso, que existe, que es sobre todo, pero también cree que Él lo está escuchando y cree que Él le va a contestar porque Él remunera la fe del creyente, entonces usted puede ir con toda confianza a poner sus peticiones delante del Señor y creer con todo su corazón que el Señor no lo va a dejar avergonzado. La fe es un ingrediente necesario en nuestra vida como creyentes. No puede faltar, siempre tiene que estar presente en todo momento y en toda oración. Hebreos dice que si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Un comentarista bíblico expone lo siguiente: la declaración de que sin fe es imposible agradar al Señor. En efecto, la comunión con Dios supone dos cosas que son la esencia misma de la fe: creer que Dios existe, no solamente admitir su existencia, sino haber hallado por la fe al Dios vivo y verdadero, que es la razón que la razón oscurecida no conoce. Luego, creer que se hace remunerador y es Él mismo la mayor remuneración de los que le buscan y a los cuales se complace en manifestarse. La fe, la confianza del corazón es de todos nuestros sentimientos el que más honra a nuestro Padre Celestial. He ahí por qué le es tan agradable la fe. Al mismo tiempo, es el único que nos pone verdaderamente en comunión con Él. O sea, nada nos puede poner en comunión con Dios si no es la fe. Usted, por mucho que llore, o por mucho que esté sufriendo, o por mucho que grite, o por mucho que salte, o por mucho que levante las manos, si usted no tiene fe en Él genuina, usted no le va a agradar, usted no se va a acercar a Él, Él no lo va a escuchar. Porque el requisito que Dios puso para oírnos es que entremos al trono de la gracia con fe. En otras palabras, usted no puede acercarse a Dios para orar si usted no cree que Él es real y verdadero. Usted no puede acercarse a Dios si no cree que Él está atento para escucharle
y que sobre todo está listo para contestarle. La fe tiene que formar parte de su vida cristiana. Usted tiene que trabajar en esto. Usted tiene que quitar de su camino la duda. La duda nos roba. La duda nos hace estar inseguro que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. La duda nos limita en nuestras oraciones. La duda nos roba recibir las bendiciones que el Señor quiere darnos. La fe tiene que formar parte de nuestra vida como creyente, nuestra vida en acorde con el Espíritu de Dios que está en nosotros. El libro de Hebreos declara en Hebreos 10:38, mas el justo por su fe vivirá, o por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. En primer lugar, fe es creer lo que Dios dice sin dar lugar a la duda. Fe es tener confianza, seguridad en el corazón de lo que Dios ha dicho sucederá, aunque las circunstancias digan otra cosa. Hebreos 11:1 nos dice lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El carácter de la fe es una firme convicción, una certeza, una seguridad de lo que esperamos, una demostración de las cosas que no vemos. Fíjese que la diferencia entre el carácter de la fe y el carácter de la duda. Y allí usted puede establecer esa conexión para saber si en su corazón hay duda o hay fe. A veces usted está esperando en el Señor y ve que no viene la respuesta y usted se desespera y dice, pero yo tengo fe en Dios. Pero ¿será verdad que usted está creyendo de verdad o en su corazón hay aflicción? Porque si hay aflicción, entonces eso es síntoma que no hay fe. Porque fíjese que la fe es una certeza, es una seguridad, es una convicción que usted ha recibido lo que ha pedido, aunque no lo vea. En cambio, el carácter de la duda dice que es un constante vacilar, es una aflicción perturbadora del espíritu. No hay paz, hay tensión, hay confusión y desánimo. Es decir, que si usted está desanimado de que va a recibir porque ha pasado algún tiempo y usted no lo ha recibido, usted está más para la duda que para la fe, porque en la fe no hay lugar para el desánimo, en la fe no hay lugar para la tensión, en la fe no hay lugar para el nerviosismo o la preocupación, porque la fe cree. Fe es tener una constancia de que va a pasar algo dentro de usted, una seguridad y una confianza que lo hace tener paz. En cambio, la duda no le deja tener paz. En el capítulo 11 de Hebreos tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que recibieron lo que pidieron por su fe. Un ejemplo fue Noé. En la época en que Noé vivió, la Biblia establece que el pecado había subido hasta lo sumo y Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruirlo por un diluvio. Así que Dios le dijo a Noé, porque era el único hombre sobre la faz de la tierra en ese entonces, que creía en Dios y que tenía una vida justa delante de Dios y que no tenía el pecado como práctica constantemente, sino que era justo delante de los ojos de Dios. Así que Dios miró a Noé y le dijo, Noé, construye un arca donde tú y tu familia puedan salvarse, porque decidí destruir la tierra con un diluvio. Ahora, si tomamos en cuenta que los teólogos dicen que en el tiempo en que Dios le habló a Noé, todavía no había llovido sobre la tierra, Noé estaba creyendo las palabras de Dios sin saber lo que era un diluvio, sin saber lo que era lluvia, porque nunca la había visto. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo sabemos que él creía sin saberlo? Bueno, lo creemos porque Noé no dudó de lo que Dios le estaba diciendo, sino que comenzó a hacer el arca de acuerdo a como Dios le había dicho que hiciera el arca, y no solamente la comenzó a hacer, sino que predicaba a sus alrededores, a todos sus vecinos, a todos los que lo conocían, que se apartaran de sus malos caminos, porque Dios iba a destruir la tierra.
Noé creyó a Dios y lo obedeció y comenzó a hacer el arca. ¿Sabe cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? 120 años. En esos 120 años seguramente que las personas se burlaban de él. Se burlaban de él porque él estaba construyendo algo que Dios le había dicho, pero que no había ningún ¿cómo diría? Que le estuviera diciendo que esto iba a suceder. No había nada que le dijera que de verdad iba a llover. La gente no conocía la lluvia y la gente se burlaba de Noé. Y él allí martillando y cortando la madera y haciendo el arca de acuerdo a lo que Dios le había dicho, cómo tenía que hacerla. Sin embargo, él se mantuvo firme en su posición de fe, creyendo lo que Dios le había dicho, sin tener ni un ápice de algo que le dijera que lo que Dios le había dicho iba a suceder. No había nubes oscuras y todavía ellos no sabían cómo era que iba a llover. El sol seguía brillando igual que siempre, nunca habían visto la lluvia, pero Noé seguía construyendo el arca. Al orar debemos tener en cuenta, primero, que es necesario que no haya en el alma del que se dirige a Dios una especie de división entre la fe y la duda. Usted ve, cuando usted duda, usted está poniendo en una balanza, ¿será que lo que Dios dice es verdad? ¿Será que lo voy a recibir? ¿Será que no me va a dejar avergonzado? ¿Será que yo puedo declarar mi fe? Hay en usted una inseguridad. Cuando usted ora, usted no puede ir así adelante del Señor. Usted tiene que ir con una fe sólida. Usted tiene que ir creyendo que lo que usted está pidiendo está en acorde con la palabra. Fíjese, la palabra, para nosotros ir al Señor, tenemos que tener la palabra morando en nosotros. Y tenemos que saber lo que ella dice. Nosotros no podemos pedirle a Dios algo que no sea su voluntad. Tenemos que ir de acuerdo a las promesas. O sea, para pedirle a Dios, nosotros tenemos que saber lo que estamos pidiendo, si están de acuerdo con sus promesas, y orar basado en sus promesas. Fíjese que Primera de Juan, capítulo 5, los versos 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, dice el apóstol Juan, que si Él nos oye, tenemos. Diga usted con toda su fuerza, tengo. Tenemos las cosas que le hayamos pedido. Si usted está oyendo con su esposo o su esposa o sus hijos, dígale que repitan, tenemos lo que le hemos pedido. Tenemos lo que le hemos pedido. Lo vamos a ver porque Él es bueno. Segundo, el que pide no debe dejarse distraer por las consideraciones diversas que están a nuestro derredor, sino tener el espíritu simplemente fijo en Dios. Usted no puede dejarse llevar por las circunstancias. Usted tiene que tener sus ojos fijos en Dios. Romanos 1:23 nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la duda es pecado, porque la duda no es fe. La duda es lo contrario a la fe. Si usted tiene un corazón dividido, si usted tiene un corazón temeroso, si usted está afligido por lo que le está pasando y usted está orando y llorando y llorando, pero con una aflicción profunda, eso no es fe, eso es temor. Usted está atemorizado por lo que usted piensa que le puede pasar si no recibe la contesta del Señor. Y el temor es contrario a la fe, porque la Biblia dice, es pues la fe la certeza, la seguridad, la convicción de lo que tú estás esperando, aunque tú no lo ves. Esa es la definición de fe. Si en tu corazón hay duda, ciertamente tú no tienes fe, por lo tanto no vas a recibir nada del Señor, porque estás desagradando al Señor. Recuerde que Hebreos 11:6 nos dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El principio de este texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Es decir, que si tu corazón está con duda, usted no está agradando al Señor. Ahora,
A veces nos ponemos así porque están pasando el tiempo y ¿quién somos nosotros para saber cuándo es que Dios tiene que hacer las cosas? Él sabe lo que es mejor para nosotros y cuál es el mejor tiempo para dárnoslos. Y nosotros a veces nos empeñamos en que Dios tiene que hacer las cosas ahora, ahora, ahora. Y a lo mejor Dios dice, no, no es ahora que te lo voy a dar porque necesitas un tiempito en estar firme en mi fe, en la fe en mí. Necesitas un tiempo porque en este tiempo, si yo te lo doy, no sería prudente. Así que espero que madures un poquito más para que puedas saborear la respuesta a lo que me estás pidiendo y puedas tener un corazón sólido en fe. Hay veces que Dios contesta inmediatamente las oraciones, pero hay veces que no. Hay veces que demora un tiempito en que nosotros podamos recibir lo que estamos pidiendo. No nos corresponde entonces a nosotros decir cuándo lo vamos a recibir, solo tenemos que creer. En segundo lugar, fe es poner los ojos fijos en Dios. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La verdad es que si nosotros ponemos la mirada en las circunstancias o en el tiempo o en las personas que nos rodean, nuestra fe va a colapsar. Si usted comienza a ver lo que está alrededor suyo, lo que se ve en el mundo físico, usted no va a poder creer. Porque si usted está mirando las circunstancias, eso lo va a atemorizar. Ahí en la Biblia nos muestra algo similar por cuánto personas tuvieron que ir de regreso al desierto. Yo estoy hablando del tiempo de cuando Dios sacó de Egipto a los israelitas. Ellos no creyeron, ellos tuvieron duda y esto los hizo regresar por 40 años al desierto. Si usted se recuerda cuando Moisés, cuando ya habían salido del desierto, iban a entrar a la tierra prometida, Moisés mandó 12 espías a mirar la tierra, a ver cómo estaba la tierra, para que le trajeran informe para saber cómo entrar. Dios les había dicho que esa tierra era de ellos, ya se la había prometido y le dijo que él iba con ellos y le daría la tierra, o sea, los ayudaría en la guerra. Sin embargo, cuando entraron a ver la tierra estos 12 espías, 10 de ellos, cuando empezaron a caminar y comenzaron a ver las ciudades amuralladas y comenzaron a ver gigantes que habían allí, su corazón comenzó a estremecerse en duda y comenzaron a mirarse ellos mismos como langostas delante de los gigantes y comenzaron a afligirse en su corazón diciendo, nosotros no vamos a poder con ellos, nosotros no vamos a poder tomar esta tierra como heredad, esta tierra es difícil para que nosotros la obtengamos así, no, nosotros no vamos a poder, ellos son mucho más grandes que nosotros, mira los gigantes, mira cómo vamos a entrar en esa ciudad y obtenerla. Si están amuralladas, todos alrededor de la ciudad son murallas grandes. ¿Cómo vamos a poder derribarla? ¿Cómo vamos a poder penetrar en esas ciudades? Esto es imposible. Esto es una misión imposible. Esto es imposible de lograr en nuestra humanidad. ¿No se ha puesto usted a hablar así cuando usted está frente a circunstancias que les dicen, le pronostican desastre, que le pronostican que usted nunca va a alcanzar lo que está pidiendo? Bueno, así estaban estos espías. Ellos pusieron los ojos en las circunstancias. Solamente 2 de ellos pusieron los ojos en lo que Dios había dicho. Ellos fueron Caleb y Josué. Caleb y Josué pusieron los ojos en las promesas de Dios. Ellos pusieron los ojos en lo que Dios le había dicho. No teman, yo voy a entrar con ustedes. Ustedes pueden derribar. Ellos se acordaban de todo el poder de Dios a través de todo el tiempo que habían desde que habían salido de Egipto y aún en Egipto, todas las plagas que habían visto. Y ellos sabían que Dios era fiel. Ellos pusieron su confianza en Dios y ellos decían, sí podemos. ¿Por qué? Porque fíjese, los otros espías, ellos se midieron con los gigantes y se veían chiquiticos como langostas. En cambio, ellos no se midieron ellos mismos con el tamaño de los gigantes. Ellos midieron a los gigantes al tamaño de Dios. Ellos veían a los gigantes chiquiticos delante de la grandeza de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Es tan grande tu problema? ¿Es mayor que Dios? ¿Es tan grande tu problema como un gigante tan grande?
si lo mides contigo, pero ¿será que es tan grande si lo mides a la estatura de Dios, que es un Dios todopoderoso, un Dios grande y poderoso? Creo que no. Estos 10 espías no podían ver a Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban completamente atribulados mirando las circunstancias. La duda les hizo olvidar todo el poder de Dios que habían visto desde que salieron de Egipto. Ellos vieron dividir el mar, ellos vieron el maná caer, ellos vieron el agua salir de la roca, ellos vieron todos los milagros que Dios había hecho, como los egipcios al tratar de seguirlo se quedaron muertos en el mar cuando Dios trajo las aguas nuevamente y los sepultó allí. Sin embargo, ahora frente a esta circunstancia, ellos no podían creer, ellos no podían acordarse de lo que habían visto, el poder de Dios en acción. La duda les hizo dudar de la palabra de Dios. La duda les hizo dudar de la fidelidad de Dios. La duda les hizo dudar de ganar aquella batalla. La duda en sus corazones contagió a todo el pueblo. Solo Caleb y Josué pudieron salir de aquello y fueron los únicos que no murieron en castigo por lo que habían pasado. Ahora, ¿por qué solo estos 2 espías fueron los que pudieron salir y Dios los aprobó y no murieron junto con nosotros? Porque ellos creyeron la palabra de Dios, porque ellos le dijeron no a la duda, porque ellos no dejaron que la duda invadiera su corazón. Ellos miraron a Dios, ellos miraron todo lo que Dios había hecho, y si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a hacer ahora contigo también. Recuérdate todas las bendiciones que Dios te ha dado. Recuerda de todas las aflicciones que Él te ha librado. Cuando tú recuerdas el poder de Dios en el pasado con tu vida, entonces tú vas a poder tener esa fe fortalecida en Dios, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo ayer, Él lo va a hacer hoy. Dios no cambia, Él no deja de ser. Ahora, note una cosa, la fe no es ciega. La fe no niega las circunstancias adversas. No es que usted se tape los ojos y diga, no hay circunstancia, no hay circunstancia adversa, todo está bien, todo está bien. No es eso. La fe no es así. La fe ve los problemas, la fe ve las circunstancias adversas, pero la fe se niega a quedar con sus ojos ahí en las circunstancias, sino que la fe dirige sus ojos a Dios y dice, Dios es mayor que esta circunstancia, Dios es mayor que lo que yo veo, por lo tanto yo no voy a caminar por lo que veo, voy a caminar por lo que creo, y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Josué y Caleb habían visto lo mismo que los otros espías, pero ellos creyeron al Señor. El tiempo que los espías llevaron reconociendo la tierra fueron 40 años. 40 días. Ellos pasaron 40 días, más de un mes, 10 días más de un mes, reconociendo aquella tierra. Cuando ellos dudaron en su corazón, Dios se enojó. Ellos atrasaron el plan de Dios. Ellos atrasaron el tiempo de conquistar la tierra por su duda. Y por su duda, Dios se enojó con ellos y los llevó al desierto nuevamente. Le dijo, yo no voy a estar con ustedes, ni se atrevan a ir a pelear porque yo no voy a estar ahí. Y muchos de ellos fueron a pelear, pero fueron derrotados. Dios los mandó al desierto por 40 años hasta que murieran toda esa generación que dudó. Toda esa generación que no creyó la palabra del Señor. La duda es un pecado tremendo y te roba tu bendición. La duda le robó el entrar a la tierra prometida. Murieron todos los que no creyeron. Solo Josué y Caleb fueron los que heredaron la tierra junto con los jóvenes que eran menos de 20 años en aquel entonces. La duda nos roba lo que Dios quiere darnos. Fíjese que 40 años en el desierto, un año por cada día de duda en la tierra que ellos fueron a espiar. 40 años de atraso por dudar. El dudar nos roba las bendiciones. El dudar de Dios, de su palabra, por mirar las circunstancias, te atrasa lo que Dios quiere darte. Atrasa el plan de Dios contigo. Atrasa lo que Dios quiere hacer contigo. Fíjese, el pastor David Wilkerson escribió lo siguiente en su serie La duda, el pecado que Dios más odia.
De todos los pecados que cometemos, dijo el pastor Wilkerson, la duda es el más detestado por Dios según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuestras dudas agravian al Señor y lo provocan, le causan mucho dolor. Además de robarnos, el diablo atizándonos con la duda y tratando de seguir alimentando esa duda para que nosotros no miremos a Dios con fe, también el diablo hiere el corazón de Dios por medio de nosotros, al nosotros dudar de la grandeza de Dios, de la fidelidad de Dios. La duda es pecado, por cuando usted duda, usted le está llamando a Dios mentiroso. Sencillamente, cuando usted comienza a dudar y decir, yo pensaba, pero yo creo que no, porque las cosas que yo veo hoy, yo no veo nada que se abre para mí, no hay nada, todo está cerrado, yo no veo que Dios me ha escuchado, yo no veo nada, yo sigo en las mismas. Usted está hiriendo el corazón de Dios porque le está llamando, hey, eres mentiroso, porque yo no veo lo que tú dices, y si yo no lo veo, yo no lo creo. Fíjese que hay un dicho que dice, sí, Dios lo dijo, pero nosotros somos humanos y como humanos tenemos que ver algo para poder creer. Y esto realmente suena un poquito muy así humano para nosotros, para responsabilizarnos, quitar un poco la responsabilidad de no creer. Suena muy bien en lo humano, pero no suena bien en lo espiritual, porque la Biblia nos declara que nosotros no hemos sido llamados para caminar por lo que vemos, sino para caminar por lo que creemos. ¿Usted se acuerda de Pedro? Pedro en Mateo 14, 22, 31 hizo lo que nadie ha hecho. Pedro caminó sobre las aguas. Él hizo esta hazaña mirando a Jesús. Mientras él miraba a Jesús, él estaba caminando sobre las aguas como caminando por la tierra. Pero cuando Pedro se le ocurrió mirar las olas tan grandes, se le ocurrió mirar el viento y ese ruido del viento tan terrible, se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron de la fe a la duda. Porque él comenzó a decir, pero esto es imposible, ¿quién ha caminado sobre las aguas? Mira las olas, mira el ruido del viento, y ¡pum!, se empezó a hundir. Sin embargo, cuando él miraba a Jesús, él podía caminar. Esto es algo imposible según la ley natural y física. Sin embargo, Pedro logró esta hazaña mirando a Jesús. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es muy común decir, sí, para Dios sí, pero para los humanos, que es tan difícil poder creer sin no ver nada. Esto puede sonarte muy humano, como dije antes, pero no es espiritual y no es algo que te va a ayudar. Fíjese, ¿usted se acuerda de Lázaro? Cuando Lázaro murió, Jesús vino y le preguntó dónde lo habían puesto y lo llevaron a donde estaba el sepulcro, y dice que había una gran piedra allí, y Jesús le dijo, quitar la piedra, y enseguida Marta, según la ley natural, ella actuaba de acuerdo a lo natural, de acuerdo a la humanidad nuestra, lo que conocemos como humano. Le dijo, Señor, ni se te ocurra, ya pasaron 4 días. Pero Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? También el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En tercer lugar, la duda es vencida cuando tú crees a Dios, cuando tú crees que Dios es grande, que es veraz, que es poderoso, que si Él lo ha dicho, lo cumplirá. Eso es fe y eso te va a llevar a recibir lo que tú estás pidiendo. La duda es un vacilar constante donde se fluctúa, se cambia de posición haciendo caso omiso a lo que Dios dice. Vacilar es flaquear, es desmayar, es desistir de nuestra posición de fe. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Por esta razón, como ya lo hemos dicho antes, la duda es pecado, porque la Biblia establece que todo lo que no viene de fe es pecado. Note que en el versículo 6 del capítulo 1, en la epístola de Santiago, el apóstol nos dice que para recibir lo que pedimos,
que Dios haga lo que nosotros hemos pedido, se necesita una condición y esa es creer, tener fe en Dios. Él dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada a todas partes. Ahora Santiago continúa hablando y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un creyente que tiene un corazón dividido, indeciso, inconstante, en duda, en temor, no está caminando en fe y no podrá esperar recibir nada de lo que ha pedido, porque Dios no le ha escuchado, porque no vino ante Dios con fe. Podrá orar, llorar, estar de rodillas 2 horas, pero nada va a pasar. Dios estableció la condición que al orar tú tienes que hacerlo creyendo en fe, sin dudar, sin vacilar. El comentario de Matthew Henry dice del versículo 7, Santiago asegura que el hombre que vacila en su oración no puede ser escuchado, pues su misma duda es un insulto a Dios. Los hombres mismos se sienten insultados cuando se duda de su poder o de su bondad para conceder algo, pues esa duda equivale a una negación. Cuando la duda se dirige hacia Dios, infinito en poder y en bondad, el insulto es tremendo. Es como si se cerrase la puerta de la omnipotencia divina. Es la fe en Dios la que derrota la duda. La duda está trayéndole un insulto a Dios. Cuando usted duda de que se va a cumplir lo que usted ha pedido, usted está insultando a Dios. Así que mire bien, crea a Dios en su decisión individual. Creer es creer usted, no por lo que los demás digan. Creer es una decisión personal de usted. Usted tiene que meditar la palabra y creer en ella. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Usted tiene que meditar en ella y concentrarse en ella y llenarse de ella para que usted pueda recibir lo que usted está pidiendo. La fe se fortalece alabando a Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener a Isaac? Él se deleitaba en Dios alabándole porque sabía que era poderoso para hacer las cosas que le había dicho. La fe en Dios mata al gigante de la duda. Conclusión: la fe es indispensable para que usted pueda tener comunión con Dios. La fe es indispensable en un creyente para que usted pueda agradar a Dios. La fe es indispensable para que usted pueda acercarse al trono de la gracia. La fe es indispensable para que usted pueda recibir. La duda le roba. La fe en Dios le trae lo que usted está necesitando, cada bendición. Por lo tanto, tenemos que quitar de en medio la duda. Tenemos que quitar de nuestro corazón el temor. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Quitar los ojos de lo natural y ponerlo en la palabra de Dios. La fe verdadera trae una seguridad en el corazón. La fe genuina no mira las circunstancias, mira a Dios. Recuerda, la duda te roba. En cambio, la fe que obra milagros es la fe que cree firmemente que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África.
Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.